Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama El PRIAN va a Washington. El 5 de febrero pasado se reunieron en Washington los fachos de Estados Unidos y México para hablar de lo que ellos llaman narcoterrorismo. Eran las 9 de la mañana y me eché las 3 horas y cacho de transmisión en vivo que hicieron. Debo confesarles que me escandalicé varias veces. Un primer shock fue ver a los mexicanos que fueron, algunos de ellos representantes electos en el Senado, la Cámara de Diputados o en la Ciudad de México, con la mano derecha en el pecho, volteando a las dos banderas de Estados Unidos que había en el escenario y murmurando con el resto del público el juramento de lealtad, que dice: juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república a la que representa, una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. A pesar de que sean del PRI y del PAN, que han pedido con frecuencia que los marines invadan a México, no me esperaba a este nivel del entreguismo, ya con nivel infame de autohumillación. Estaban ahí denigrándose como mexicanos, gente como Federico Doring del PAN, Mario Cepeda Gastelum del PRI, Manuel Andrade del PRI, Raúl de Jesús Torres Guerrero del PAN, Juan Iván Peña Nader, que quiere hacer un partido para Trump en México, Rosy Orozco del PAN, pero también Beatriz Pajés y Alarraqui de Atypical, Jorge Fernández Menéndez, que acaba de firmar un libro con Julio Scherer Ibarra, implicados todos en una ceremonia donde se le jura lealtad a los Estados Unidos. No me esperaba mi reacción de asco, pero la transmisión me reservaba todavía varios de estos momentos de náuseas. Sentado junto a Pajés y Alarraqui estaba el exgober de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada, extorsión, lavado de dinero y huachicol. Estaba ahí en una conferencia sobre el narco. Pero empecemos por el inicio. Este acto en Washington estaba organizado por la CEPAC, es decir, por la Conferencia de Acción Política Conservadora, a la que pertenecen distinguidos seres humanos como Donald Trump, Santiago Abascal y Cayetana Álvarez de Vox en España, Javier Milei de Argentina y el Nuevo Yunque en México. La llamada conferencia estuvo moderada por Mercedes Viana Schlapp y su marido Matt, que trabajó para Fox News. Ella, Mercedes Viana, fue de comunicación de George W. Bush y del primer periodo de Trump entre 2017 y 2019. Introdujo así esta conferencia para, dijo, luchar contra el comunismo y llevar la libertad a sus países. A pesar de que el tema aparentemente era el llamado narcoterrorismo, a Schlapp le ganó la ideología de la ultraderecha y repitió su consigna de la Guerra Fría de exportar libertad a sus países, es decir, a los que no son Estados Unidos, que no es que esté muy boyante en el tema democrático, pero bueno, aunque quizás ahora para cualquier trompista el comunismo y el narcotráfico ya son la misma cosa. El primero en hablar fue Juan Peña Nader, que está intentando armar el partido de Trump en México, republicano le llaman. Peña Nader fue el que tramitó los permisos y estaba a cargo de haber supervisado la operación del Casino Royal de Monterrey, el mismo que incendiaron los Zetas el 25 de agosto de 2011 y que dejó a 52 personas muertas. Peña Nader obtuvo la licencia de ese y otros casinos para la empresa Simsa, aprovechando que tenía un puesto en la Secretaría de Gobernación en el siniestro sexenio de Felipe Calderón, que le permitió extorsionar a los casineros a cambio de que la Dirección de Juegos y Sorteos les entregara permisos llamados espejo, porque eran falsificaciones de los originales. Actuaba de la siguiente manera. Nader daba permisos de casino a lugares que no contaban con las condiciones para tenerlas,
alegando que eran extensiones de otro permiso ya entregado. Así, sin supervisión de ningún tipo, salvo el dinero que presuntamente le entregaban para clonar estos permisos, se permitió la operación de casinos como el Casino Royal, que no tenía salidas de emergencia ni equipo contra incendios. Bajo la protección de Abraham González Ulleda, quien fuera el encargado de despacho después de la muerte de Juan Camilo Muriño en 2008 en la Secretaría de Gobernación, siguió con sus actividades criminales con Fernando Gómez Moll. Y el permiso al Casino Royal era producto de la corrupción de la Secretaría de Gobernación del sexenio de Calderón, y al dueño del casino, Raúl Rocha Cantú, me lo exoneró un juez en Nuevo León. Ahora Rocha Cantú está prófugo de la justicia porque también está implicado en tráfico de armas y en el huachicol. Pero volvamos a Peña Nader, el que habló primero en esta conferencia de los fachos. Estuvo 2 años en prisión por haber violado a su esposa, Talía Vázquez, y salió libre en 2013. En esos años, al final del sexenio de Calderón, Acción Nacional recibió dinero de los casineros, en especial de Juan José Rojas Cardona, llamado el zar de los casinos, para financiar sus campañas electorales. Gustavo Madero fue acusado internamente de ello, así como Rodolfo Dorador, diputado panista del 2012 al 2015, y Jorge Villalobos, diputado plurinominal en esa misma legislatura. La empresa de Peña Nader, Producciones Móviles y Exciting Games han sido vinculadas por la UIF al lavado de dinero de Genaro García Luna a través de sus empresas Numvav en Panamá, con $600 millones provenientes de los gobiernos del PRI y del PAN. Nader ayudó a lavar el dinero que provenía de los permisos ilegales de los casinos, como el Royal, y depositaba en cuentas de empresas fachadas en México. De ahí, el dinero brincaba a empresas en Panamá y Barbados. Los empleados y abogados que trabajaron para la red de casinos de Peña Nader también aparecían en las actas constitutivas o como apoderados de las empresas ligadas a García Luna. Ambos grupos utilizaban a los mismos jueces y despachos para obtener amparos. A García Luna lo ayudaban para evitar auditorías a sus contratos de seguridad, y a Peña Nader y los casineros los usaban para reabrir casinos clausurados. Uno de los jueces es Luis Armando Jerezano Treviño, que otorgó el permiso para el Casino Royal y que fue investigado por la DEA. Los despachos de abogados que gestionaban los permisos de clonación de casinos eran los mismos que defendían los intereses inmobiliarios de García Luna y sus socios. Se menciona al despacho de Roberto Correa Méndez, que era, no me lo van a creer, el que firmaba los permisos falsos de los casinos en la Secretaría de Gobernación. En fin, que este es el que va a luchar contra el narcoterrorismo y que pertenece a la prestigiosa red de empresas que lavaron dinero para Genaro García Luna. Ahí no más. Pero bueno, sigamos con lo que este honrado ciudadano mexicano dijo en la conferencia, en un inglés que se aproximó en sus mejores momentos al de Peña Nieto y Xóchitl Gálvez. Lo que Peña Nader pudo expresar es que él cree que en Nuevo León hay una clase media que está alineada, así dijo, con Estados Unidos, y que él quiere que las nuevas generaciones tengan una mentalidad NAFTA, es decir, del Tratado de Libre Comercio. No comments. Pero me estaba reservada otra náusea de esa mañana, y fue la intervención del supuesto diputado votado por los migrantes mexicanos en Estados Unidos para la Ciudad de México, Raúl de Jesús Torres Guerrero, que sin más pasó a asegurar cosas que no podría asegurar en México sin recibir un abucheo. Por ejemplo, que el 86% del territorio mexicano está en manos y es controlado por los cárteles de las drogas. Que la inflación en el primer año de Trump se debe a que se han gastado mucho dinero en mantener segura la frontera con México. Que los cárteles financian al régimen de México y a Morena. Y que, por supuesto, AMLO es el responsable. Él no fue a hablar a nombre de los migrantes ni de la Cámara de Diputados del DF, sino a nombre del PAN. Lo dijo así claramente y propuso 2 cosas. Una, que se vuelva al Plan Mérida, es decir,
al que permitió que entraran más de 2,000 armas a México con Rápido y Furioso y que al final se les perdieron. Aseguró sin que le temblara el párpado izquierdo que hay 5,000 autoridades de Morena vinculadas a los cárteles, que los jueces que elegimos son narcos, que la propuesta de reforma electoral solo beneficia a los narcos. La segunda propuesta del panista fue que se incluya lo que él llamó una cláusula democrática, así dice, en el Tratado de Libre Comercio, que se están revisando con Trump y Canadá. Según él, debe disolverse el tratado si el gobierno de México tiene vínculos con el crimen organizado. No dijo por qué no contemplaría su propuesta que el gobierno de los Estados Unidos o el de Canadá tuvieran vínculos con el crimen organizado. Solo sería México el culpable. Ya envalentonado por este migrante panista, Peña Nader dijo tener una encuesta en la que el 70% del norte del país y del Bajío está a favor de una intervención militar de Estados Unidos en mi país. Digo mi país porque a estas alturas estos dos ya se habían fugado a su nueva patria de las barras y las estrellas. Nader también trató de vincular la muerte de Carlos Manzo en Uruapan a Morena y otra vez a López Obrador, pero ya el auditorio estaba un poquito distraído. Entonces, para finalizar, terminó asegurando que el 30% de la economía mexicana le pertenece al narco, que los programas sociales convierten en empleados del gobierno a quienes lo reciben, se atrevió a decir eso, y que en un mes el gobierno estará en bancarrota porque no hay manera de sostener los apoyos directos. Nader propuso una alianza con las iglesias evangélicas en México y con una parte de los católicos para una coalición PRIAN-republicanos. Vino entonces un desfile de MAGA y trumpismo ya muy desaforado. Tomó el escenario Kat Cammack, que se dijo muy emocionada de que finalmente alguien le pusiera atención a nuestro patio trasero. Así se refirió a México y a América Latina, como en los peores tiempos de la doctrina Monroe. Ella, Kat, que es representante en su cámara por Florida, expuso dos de sus paranoias como si fueran reales. Trajo al escenario un botecito con brazaletes que supuestamente recogió en la frontera con México y aseguró que cada uno tenía un color distinto dependiendo del cártel de la droga que enviaba a los migrantes sin papeles a pasar la frontera. Alzó el brazalete como si fuera una demostración inatacable de su fantasía. Luego, ¿por qué no?, pasó a asegurar que durante la administración de Joe Biden se usaron fondos de desastres para financiar a unas iglesias católicas que luego le dieron dinero a los migrantes mexicanos para que se pasaran la línea fronteriza. Y para rematar su locura, dijo que China era la que realmente estaba detrás de los asesinatos de niños y niñas en Estados Unidos. Igual de lunática sonó, válgame el juego de palabras, Paulina Luna, otra representante de la Cámara por Florida. Ella, quien ha asegurado en otras ocasiones que tiene contacto con, cito, seres interdimensionales, dijo que unos, cito, billonarios marxistas de China fueron los que le regalaron banderas mexicanas a quienes protestaban contra las detenciones ilegales del ICE en Estados Unidos. Dijo también que ningún turista puede venir a México sin antes contratar seguridad personal. Quien fuera fiscal general de Florida, nuevamente, Ashley Moody, pasó a rematar todo cuando afirmó que el fentanilo es un arma de destrucción masiva y que tanto China como Venezuela estaban en esa trama de detonar sobredosis en sus calles. Una cantante salvadoreña llamada Fabiola Bukele fue a hablar de la dictadura de El Salvador con estados de excepción perpetuos y pidió que México replicara lo que ha hecho Bukele en El Salvador. No hay paz sin fuerza, dijo la forista antes de que tomaran el escenario, ahora sí, Alasraqui, Mario Zamora Gastelum del PRI, Jorge Fernández Menéndez de TV Azteca y el asesor de Milei y ahora de Salinas Pliego, Javier Negre. Empecemos por este último.
Negre aseguró que por culpa del detector de mentiras de la mañanera tuvo que salir de México, donde había sido contratado por Salinas Pliego para acabar con los zurdos de mierda. Le llamó narcopresidenta a Claudia Sheinbaum y aseguró que a Morena la financian los narcos. Seguramente él, que es español, no sabe que el financiamiento público a los partidos en México es de acuerdo a la votación que se obtiene y que por supuesto Morena no necesitaría financiamiento externo. Pero ya luego se relajó Negre y habló mal de Bad Bunny y bien del ICI. Zamora Gastelum del PRI, y quien es el candidato del PRIAN que perdió en Sinaloa, está acusado de haber utilizado su cargo de director de desarrollo agropecuario en el estado para financiar a su suegro y a sus cuñadas con millones de pesos de dinero público. Además de recomendarle al público asistente que vieran la cuenta en Twitter de Alito Moreno, a quien llamó valiente, se permitió en una conferencia contra el narcoterrorismo citar al Mayo Zambada, quien según él dijo: en la anarquía nada florece. Luego se equivocó al decir otra frase. Dijo: hay que pensar fuera de la casa, en lugar de la caja. Y justo era lo que estaba haciendo, hablando fuera de su país, en contra de su propio país. En el carnaval de sandeces y necedades en que se convirtió ya el final de esta conferencia, por si faltara, extraigo lo que aseguró Alarraqui. Dijo: el gobierno federal de México tiene cooptados a todos los medios de comunicación abiertos. Dijo: AMLO y Sheinbaum son la misma porquería. A lo que la moderadora, Mercedes Viana, agregó ya muy chistoreta en un español cubano: uno es más feo que la otra. Finalmente cerró su intervención diciendo: mi Atypical, Código Magenta de Ramón Alberto Garza y Latinos de Loret de Mola son los únicos que no permitimos que las mentiras de Sheinbaum se hagan realidad. Aquí me quedé pensando, si son mentiras, ¿cómo es que podrían hacerse realidad? ¿Que la mentira no es por definición no real? Vaya usted a saber, estos son los de la verdad, ya es irrelevante. Jorge Fernández Menéndez aseguró que, cito: hoy la oposición en México somos los periodistas, y él se incluyó en ese gremio. Y un señorcito rechoncho al que nadie presentó por su nombre culminó este bello acto pasando las 3 horas y media de parloteo y sandez cuando dijo: sabemos que Dios tiene mucho sentido del humor porque puso a México junto a los Estados Unidos. No obstante que Estados Unidos no existía antes que México, que sería al revés, puso a Estados Unidos al lado de México, el señorcito tenía razón. Muchas gracias por escuchar.